Aparentemente, Donald Trump está en guerra con su propio partido republicano, y no solo por el hecho de que terminó despidiendo hace unos días a Greg Bovino, y también porque amenazó con despedir también a Kristi Noem. Y aparte de todo esto, está traicionando a todos los miembros de su administración y está atacando directamente a miembros de su gabinete. Ya saben, Pam Bondi, Marco Rubio, Pete Hegseth. Donald Trump sencillamente está desatado, y se debe a todo esto que se encuentra más inseguro que nunca, tanto física como cognitivamente, ya que Donald Trump entiende que todos podemos ver su declive. Y en cuanto a su posición política, Donald Trump jamás había estado tan mal como lo está ahora. Así que Donald Trump está básicamente arremetiendo por estas dos razones principales: su salud y las encuestas. Así que antes de llegar a Donald Trump atacando a Pam Bondi, a Pete Hegseth, a Marco Rubio y básicamente a todo su gabinete y administración, quiero empezar con la crisis de salud y las preocupaciones médicas que está sufriendo Donald Trump, que lo tienen completamente aterrorizado. Experta en envejecimiento dice que el viaje de Donald Trump reveló una pista de salud preocupante. Una experta en envejecimiento dice que Donald Trump mostró una pista de salud preocupante durante su viaje a Davos, Suiza. Caroline Aldwin, que estudia el envejecimiento como una profesora de la Universidad Estatal de Oregon, dijo a Slate que el presidente de 79 años tiene un problema de lenguaje realmente grave. Aldwin dijo que está particularmente preocupada por la frecuencia con la que Donald Trump comete errores sutiles al hablar, donde la persona reemplaza sonidos o sílabas con otros que se asemejan mucho a la palabra deseada. Durante el discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos la semana pasada, dijo sobre los nuevos líderes de Venezuela: apreciamos toda la cooperación que estamos dando. En inglés utilizó la palabra giving, cuando aparentemente quiso decir dada, o sea, given. Donald Trump pareció darse cuenta del error e intentó recuperarse añadiendo torpemente: hemos estado dando una gran cooperación. La salud cognitiva del anciano presidente ha estado bajo un creciente escrutinio en los últimos meses, en medio de su discurso sin sentido, confusiones repetidas y frecuentes lapsos de memoria. Durante el mismo discurso en Davos, Donald Trump confundió a Groenlandia con Islandia y pareció olvidar que es presidente en una diatriba contra los molinos de viento. Llamó a las máquinas perdedoras. Hay molinos de viento en toda Europa, hay molinos de viento por todos lados y son perdedores, dijo. Aldwin observó que no puede completar oraciones, se desvía del tema y se confunde mucho. El presidente también ha enfrentado crecientes preguntas sobre su salud física debido a sus manos con moretones, tobillos hinchados y a veces el rostro caído. Problemas de salud sobre los que Daily Beast ha liberado la cobertura informativa. En una entrevista con la revista New York Magazine, publicada hace unos días, Donald Trump insistió: me siento igual que hace 40 años. Pero bueno, evidentemente Donald Trump ni se ve así ni suena así, y su posición política no es ni de cerca lo que era el año pasado. Por lo cual yo diría que el declive de Donald Trump es bastante evidente, y esto es algo que enfurece mucho al presidente Donald Trump. Y realmente el mejor ejemplo que yo te puedo dar, y esto tiene que ver también, resalta bastante, mejor dicho, el narcisismo y la inseguridad de Donald Trump, es cuando él tuvo al equipo de la NFL, los Florida Panthers, dentro de la Casa Blanca. Todo esto tras ganar la Copa Stanley, y Donald Trump pudo notar el buen estado físico que tenían los deportistas. Pero bueno, claro, son deportistas en la cima de su carrera. Y Donald Trump, creo que con un poco de envidia, dijo: bueno, yo tengo al ejército de los Estados Unidos. Él dijo: vaya, estos tipos son duros y me hacen quedar mal, pero yo tengo el ejército de todo Estados Unidos. Así que Donald Trump ve la militarización de todo Estados Unidos como una forma de demostrar fuerza. ¿Entienden? Él ve esta militarización, él ve todo lo que está pasando, él ve a los agentes del ICE como que si fueran de él. Y aquí es donde repito lo que siempre te digo: estos agentes del ICE que Donald Trump ha creado no son nada más que la manifestación física de los sentimientos de Donald Trump. Así que sí, aquí reiteramos el hecho de que Donald Trump solo se siente poderoso cuando le causa daño a los demás. Es lo que ha hecho toda su vida, por lo cual no sorprende que lo esté haciendo dentro de su administración. De nuevo, a Donald Trump no solo le preocupa su declive físico o cognitivo, no. También le preocupa lo pésimo que está en las encuestas, le preocupa lo mal parado que está en la política. Razón por la cual él atacó a Fox por el tema de las encuestas antes de incluso atacar a su gabinete. Las encuestas falsas y fraudulentas deberían de ser virtualmente un delito penal. Como ejemplo, todos los medios anti-Trump que me cubren durante las elecciones del 2020 mostraron encuestas que sabían que estaban mal, sabían lo que estaban haciendo, tratando francamente de influir en las elecciones. Pero gané por una avalancha, incluyendo ganar el voto popular y los 7 estados indecisos. El colegio electoral fue una paliza, ganando en 2.750 condados frente a 525. No se puede hacer mucho mejor que eso.
Y sin embargo, si la gente examina las encuestas del fracasado New York Times, las noticias falsas de la ABC, las noticias falsas de la NBC, la CBC también, el bajo rating de la CNN o las ahora desaparecidas encuestas de la MSDNC, todas fueron fraudulentas y no arrojaron nada que se acercara ni siquiera a los resultados finales. Algo tiene que hacerse con las encuestas fraudulentas. Incluso las encuestas de Fox News y las de Wall Street Journal han sido a lo largo de los años francamente terribles. Hay grandes encuestadores que acertaron en las elecciones, pero los medios no quieren utilizarlo de ninguna manera. ¿No es triste lo que le ha pasado al periodismo estadounidense? Pero voy a hacer todo lo posible para evitar que la estafa de las encuestas siga adelante. Me gustaría señalar que uno de estos encuestadores que Donald Trump dice que es genial, que es perfecto, es Rasmussen, que de hecho en su última encuesta puso a Donald Trump 20 puntos por debajo. Así es, lo puso 20 puntos abajo en las encuestas pro-Trump. Entonces aquí es donde yo pregunto, ¿Donald Trump los va a demandar también? ¿Los va a añadir a esta lista? Tal vez no, pero esto demuestra bastante su debilidad. Donald Trump desprecia sus propias sesiones de adulación de gabinete, aburridas como el infierno. Donald Trump admite que sus reuniones de gabinete lo aburren hasta el borde del sueño. Donald Trump, de 79 años, dijo a la revista New York que encuentra que las maratónicas sesiones de adulación son aburridas como el infierno. Así que cierra los ojos mientras su sala llena de psicofantes lo colma de elogios. El presidente insiste en que en realidad no está durmiendo. Afirma que mueve la mano para indicar a sus designados que está escuchando, incluso cuando su rostro sugiere lo contrario. Estoy dando la vuelta en una sala y tengo 28 tipos. La última duró 3 horas y media, dijo Donald Trump sobre la reunión de diciembre. Tengo que sentarme y escuchar. Y muevo mi mano para que la gente sepa que estoy escuchando. Estoy oyendo cada palabra y no puedo esperar para salir. Un video de la reunión del gabinete más reciente de Donald Trump lo mostró luchando por mantenerse despierto mientras los secretarios se apresuraban a ayudarlo y también lo colmaban de elogios. Las cosas fueron aún peores. La siguiente vez que estuvo en la sala de gabinete, menos de una semana después, donde las cámaras lo captaron encorvado hacia adelante, con los ojos cerrados, durante un evento de mesa redonda. ¿Podemos mencionar siquiera cuánto odia Donald Trump ser presidente? Ninguna de estas personas quiere hacer realmente el trabajo de gobernar. Yo siento que realmente no hablamos lo suficiente de esto. Pero es bueno que lo estén haciendo porque varios de ellos están perdiendo sus empleos ahora. Como por ejemplo Greg Bovino, el jefe, el líder de la patrulla fronteriza. Este hombre va a ser reemplazado por Tom Human, este otro hombre que aceptó una coima por $50,000 en efectivo en una bolsa de restaurante. Mientras que el pilar más grande de Donald Trump y toda su plataforma política se desmoronan día tras día. Y Ari Melber desglosó todo esto perfectamente. Ahora bien, la destitución de Bovino sugiere que la presión también puede funcionar. Es un paso hacia algún tipo de cambio o una mayor rendición de cuentas sobre quién está haciendo qué. Pero la política, hasta donde podemos saber, permanece inalterada. El presidente está utilizando lo que son autoridades ejecutivas, lo que significa que, a diferencia de cualquier debate sobre una ley, en cualquier momento este presidente podría decir, en lugar de enviar a Homan o retirar a otra persona, él podría decir, viendo este tipo de pérdida de vidas, estamos pausando este plan, estamos retirando a la gente o estamos pausando esta política por una semana. No tenemos noticias así para informar, al menos no todavía. La agenda de Trump continúa desplegando lo que es como mínimo un nivel inusualmente agresivo de fuerza en lo que respecta a las patrullas de documentación y de ICE, y lo que como máximo podría estar bajo investigación por el potencial homicidio o asesinato de ciudadanos estadounidenses. Eso tiene que ser investigado, pero a diferencia de las muchas situaciones donde cubrimos el uso de la fuerza y dices que parece lo que en la policía llamamos un buen disparo, o te encuentras con una situación donde dices, esta fue una situación difícil, trágica, pero no se abre ninguna investigación. Luego tienes otra categoría donde sí se abre una investigación por el posible uso indebido de la fuerza. Y luego tienes donde estamos esta noche, donde un ciudadano estadounidense fue agarrado, inmovilizado, sometido, como lo expresó The New York Times, y luego le dispararon 10 veces hasta matarlo. Ahí es cuando, sin duda, se abre una investigación de homicidio y tendré más detalles sobre ese aspecto más tarde esta noche. Ahora quiero continuar con las últimas novedades, porque si la política más amplia que mencioné realmente se modifica, podría depender de la intervención de otras fuerzas. Y eso también es una gran noticia hoy, donde funcionarios de Minnesota usaron su autoridad para ir a la corte exigiendo que esto se detenga. Simplemente terminen con todo esto, dijo el abogado de estos funcionarios de Minnesota al reprobar este tipo de despliegues del DHS y el reciente asesinato como, cito, un medio ilegal para un fin ilegal. Ese es el fiscal de Minnesota que demanda al DHS, por eso ven Minnesota contra Kristi Noem.
La fiscal general Bondi, por su parte, ha sido sorprendida realizando algo que por sí mismo constituiría un escándalo mayúsculo, un hecho gravísimo, incluso si no logra llevarlo a cabo. Y es que ha reconocido que tanto ella como el Departamento de Justicia y la administración Trump pretenden invocar facultades federales para forzar u obtener por extorsión información de Minnesota relacionada con los comicios electorales. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver la aplicación válida de ICE con la autoridad local sobre las elecciones? Y la respuesta es simplemente nada, absolutamente nada válido aquí. A veces les contamos historias que tienen dos o más lados. Esta no es una de esas historias. Y no existe precedente alguno para que el gobierno federal ofrezca usar o retener agentes federales armados con el fin de obtener los padrones electorales. Así que un juez está revisando ahora este particular ángulo electoral del Departamento de Justicia de Trump para evaluar la objeción de Minnesota de que Bondi está intentando llevar a cabo una extorsión, un chantaje, un rescate. Te darás cuenta del tema común aquí. Estamos en un punto donde los republicanos tienen que hablar en público después de lo que intentaron decir en privado o tímidamente a los asesores y funcionarios de Trump. Y él es accesible por teléfono, es ese tipo de presidente. La gente lo contacta más que a otros. Lo que dijeron en privado no funcionó. Así que tienes a los republicanos en público diciendo que disparar a los estadounidenses es malo. Tienes al Wall Street Journal diciendo que disparar a los estadounidenses es malo. Ahora tienes a la administración Trump diciendo, oye, estamos intentando trabajar con Walt. Estamos forzando a que estas otras personas retrocedan, pero aún no han logrado, ni siquiera de forma verbal, llegar al punto de acordar que disparar contra ciudadanos estadounidenses es algo inaceptable, reconociendo esa realidad y mostrando quizás un mínimo de empatía básica. Para esta familia y para la otra familia y para todas las demás personas que están asustadas en Minnesota, lo cual sería todavía solamente un primer paso para poder decir, si reconoces que es algo malo, que está mal, matar a ciudadanos estadounidenses, independientemente de si eso llega o no a considerarse un crimen, entonces, ¿qué medidas tomas para evitar que esa situación siga ocurriendo? Realmente esta administración de Donald Trump es un desastre. Líderes mundiales enojados están traicionando directamente a Donald Trump. Hablemos de lo que está pasando en la India ahora mismo, donde Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, se está reuniendo con el primer ministro Modi de la India y están cerrando un acuerdo comercial gigantesco. Donald Trump básicamente ha obligado a la Unión Europea y a la India a unirse. De la misma forma que Donald Trump, gracias a todos sus ataques, ha obligado a que todo el mundo tenga que estrechar sus lazos, obviamente en contra de Estados Unidos, o más que eso, dejando apartado a Estados Unidos. Razón por la cual podemos ver que Estados Unidos, cada día que pasa, se debilita más y más. Como señala The Economist, Donald Trump merece algo de crédito. Sin su aventurerismo, su predilección por los aranceles y su hábito de alinear a los aliados, las dos grandes democracias podrían no haber encontrado el valor para cerrar un trato. Así que Ursula von der Leyen ha estado en la India para algo que ellos llaman el Día de la República. Este es un desfile militar que se lleva a cabo en la India y esto es lo que está publicando ahora mismo sobre este masivo acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India. Este lleva 20 años gestionándose. Tenemos que entender que entre la Unión Europea y la India representan casi una quinta parte del comercio mundial. En el 2024, el comercio de bienes entre la Unión Europea y la India superó los 120.000 millones de euros. Y las dos democracias más grandes dicen aquí mismo, las dos democracias más grandes del mundo juntas, la Unión Europea e India, representan una quinta parte del comercio mundial. Ahora, si estaban prestando atención a lo que estaba pasando en Davos, Suiza, mientras que Donald Trump estaba despotricando como un completo lunático, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, hablaba de cerrar la madre de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea e India. Escuchen lo que dijo aquí, por favor. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero nos encontramos en el umbral de un acuerdo comercial verdaderamente histórico. De hecho, algunos lo han llegado a calificar como la madre de todos los acuerdos. Un pacto que sin duda crearía un vasto mercado de 2.000 millones de personas, lo que representaría casi una cuarta parte de la totalidad del Producto Interno Bruto Mundial. Como se señaló, este es un acuerdo comercial que lleva aproximadamente 20 años gestándose. Y cuando repasamos algunos hechos de este contrato, podemos entender ciertas cosas. Vamos a revisar. India ha alcanzado este acuerdo comercial con la Unión Europea y reducirá los aranceles a los automóviles del 110% al 40% y eventualmente caerán al 10%. India está haciendo acuerdos comerciales con la Unión Europea y Canadá está haciendo acuerdos comerciales con China. El comercio mundial se está desplazando. Echemos un vistazo a lo que realmente está sucediendo con el acuerdo comercial. Recortes masivos de aranceles en bienes importantes. Gran victoria para los exportadores indios. Sectores indios que se espera que se beneficien más son los textiles, productores farmacéuticos, joyería,
bienes de ingeniería y servicios profesionales. Tiene sectores sensibles. Los productores agrícolas y lácteos protegidos están mayoritariamente excluidos por ahora. Los productores agrícolas y lácteos protegidos están mayoritariamente excluidos por ahora. Ángulo estratégico y geopolítico no es solo comercio. El acuerdo fortalece las cadenas de suministros entre la India y la Unión Europea, los flujos de inversión, la alineación económica y la transición de las antiguas preferencias arancelarias a esta nueva relación más cercana al libre comercio. Y la escalada del trato es absolutamente masiva ahora mismo. Y de nuevo, Unión Europea-India, Unión Europea-Sudamérica, Canadá-China, Canadá y la Unión Europea. ¿Ven lo que está pasando frente a nuestros propios ojos? Mientras tanto, Donald Trump, pues él publicó lo siguiente. Nuestros acuerdos comerciales son muy importantes para Estados Unidos. En cada uno de estos tratos, hemos actuado con rapidez para reducir nuestros aranceles en línea con las transacciones acordadas. Por supuesto, esperamos que nuestros socios comerciales hagan lo mismo. La legislatura de Corea del Sur no está cumpliendo con su acuerdo con Estados Unidos. El presidente Lee y yo alcanzamos un gran acuerdo para ambos países el 30 de julio del 2025. Y reafirmamos estos términos mientras estuve en Corea el 29 de octubre del 2025. ¿Por qué la legislatura coreana no lo ha aprobado? Porque la legislatura coreana no ha promulgado nuestro histórico acuerdo comercial, lo cual es su propia prerrogativa. Por la presente, aumento los aranceles de Corea del Sur en automóviles, madera, agricultura, farmacia y todos los demás aranceles recíprocos del 15 al 25%. Gracias por su atención en este asunto. Como publica Carl Quintanilla, citando este artículo del Financial Times, la lección de las últimas 2 semanas, sea la Unión Europea, Corea del Sur, Canadá o cualquier otra nación comercial, es que puedes pensar que tienes un trato con Donald Trump, pero absolutamente no lo tienes. Y esto fue de la semana pasada, donde la firma financiera Yardeni dijo lo siguiente sobre Japón: que el presidente de Estados Unidos pasó la última semana deshaciendo efectivamente acuerdos comerciales con la Unión Europea y el Reino Unido que pensaban que estaban cerrados. ¿Cómo puede Tokio estar seguro de que sus aranceles del 15% comparativamente bajos están a salvo? ¿Qué pasa si Donald Trump decide de repente que Japón no está siendo lo suficientemente dócil? Por cierto, simplemente sustituyan eso con Corea del Sur. Así que ya ven lo que está pasando en el ámbito global. Hace más de una semana Donald Trump dijo que iba a imponerle aranceles extras a Canadá, aproximadamente 100% de aranceles, si es que Canadá tenía tratos comerciales con China, algo con lo que Donald Trump previamente había dicho que estaba de acuerdo. Y aparte de eso, Donald Trump dijo que le iba a imponer aranceles a todos los que formen parte de la Unión Europea por no permitir que él invada Groenlandia. Y ahora dice que va a poner aranceles sobre Corea del Sur. Realmente el mundo está harto. Solo echen un vistazo aquí a lo que publica Arnout Bertrand. Es una cantidad increíble de personas. Ahora, solo el 16% de los ciudadanos de la Unión Europea consideran a Estados Unidos como un aliado. Incluso en el Reino Unido ha bajado un escaso 25%. De hecho, las percepciones de Estados Unidos como aliado están en colapso total a nivel mundial. Dijeron que solo India era una excepción muy extraña y ahora estamos viendo un declive en India también. Ahora, antes de que Ursula von der Leyen haga su viaje a India para anunciar este acuerdo comercial gigantesco, tuvieron al canciller de Alemania, que es Friedrich Merz. Él estuvo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y habló de su reunión con Modi. Lo ven aquí mismo reuniéndose con el primer ministro Modi el pasado 12 de enero. Él dice: la asociación con la India es una alta prioridad para Alemania. Querido primer ministro Modi, gracias por invitarme a su estado natal. Aprecio mucho el gesto especial y nuestro intercambio amistoso y abierto. Por cierto, ven cómo estos líderes mundiales hablan entre ellos. Aprecio mucho lo que estamos haciendo, queremos colaboración. Hablan mucho de apoyarse mutuamente, de tener tratos que favorezcan a unos y a los otros a la vez. Todo esto mientras Donald Trump sigue despotricando, atacando e imponiendo aranceles como que si fuera una especie de arma para amenazar al mundo. Todo esto evidentemente debilita cada día más a Estados Unidos. Esto es lo que dice Friedrich Merz sobre el acuerdo comercial que se puede dar entre la Unión Europea y Alemania. Todo esto en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Dentro de unos días, la presidenta de la Comisión Europea viajará a la India para establecer los principios de un acuerdo de libre comercio entre el subcontinente y la Unión Europea. Estuve en la India hace una semana y no me cabe la menor duda de que la era de las grandes potencias presenta una oportunidad para todos nosotros y para todos aquellos países que prefieren las regulaciones por encima de la arbitrariedad de las normas y ven un mayor beneficio en el libre comercio que en el proteccionismo y el aislacionismo.
Ahora, de vuelta a Canadá, tienes a Melanie Joly. Ella es la ministra de Industria del gobierno de Mark Carney, hablando de la diferencia entre el 2025 y entre el 2026. Ella dice que no tiene miedo, o sea que no le tiene miedo a ninguna amenaza hacia Canadá. Así que ni ella ni Canadá tienen miedo a las amenazas que está lanzando Donald Trump con imponerle más aranceles. Bueno, porque, sabes, el 2025 se trató de reaccionar a lo que está sucediendo en Estados Unidos. El 2026 se tratará de ser proactivos, de tener un plan, de ceñirnos a él y de asegurarnos, básicamente, de que podamos controlar lo que está en nuestro control. Pero miembros del régimen de Donald Trump, como el secretario del Tesoro Scott Bessent, estaba atacando a Canadá. De hecho, estaba en los medios del régimen estatal conocidos como Fox. Dijo que Canadá depende de Estados Unidos. Él mintió, diciendo que el primer ministro Mark Carney de Canadá llamó rogándole a Donald Trump: "Ay, Donald Trump, lo siento por lo que dije en Davos". Obviamente el primer ministro de Canadá, el primer ministro Mark Carney, no dijo eso. Es muy obvio. Notan que todos los psicofantes del régimen de Donald Trump siempre dicen que estas cosas pasan en silencio, cuando nadie los ve. Solo tienen que confiar en su palabra y creerles que esto pasó. Pero como te digo, esto no ha pasado, es imposible. Todos podemos ver cómo interactúa Mark Carney cuando está cerca de Donald Trump. Obviamente no le cae bien. Quiero que escuchemos al secretario del Tesoro Scott Bessent. Miren, por favor. Hablemos un poco sobre el primer ministro, o si lo prefieren, el gobernador de Canadá, y su amenaza de, ya sabe, romper las alianzas económicas que tiene con Estados Unidos para irse con China. El presidente ha amenazado con imponer un arancel del 100%. ¿Qué tipo de impacto podría tener eso? Sería un desastre para Canadá. Hoy estuve en el despacho oval con el presidente. Habló con el primer ministro Carney, quien se retractaba muy agresivamente de algunos de los desafortunados comentarios que hizo en Davos. Y, Sean, no estoy seguro de lo que el primer ministro estaba pensando. Claro, Canadá depende de Estados Unidos. Hay mucho más comercio norte-sur del que podría haber jamás, comercio este-oeste. Él habla de que los países intermedios tienen que hacer lo suyo, y soy lo suficientemente mayor para recordar cuando el presidente francés François Mitterrand intentó seguir ese camino. Fracasó en los años 80, fracasará ahora. Y, ¿sabes? Canadá está estrechamente vinculado a Estados Unidos, y el primer ministro debería hacer lo que sea mejor para el pueblo canadiense, en lugar de intentar imponer su propia agenda globalista. Luego tuvieron a Mike Waltz, que es el embajador de Donald Trump ante las Naciones Unidas, atacando nuevamente a Dinamarca y a Groenlandia. Han vuelto a eso diciendo: si te da cáncer en Groenlandia, nadie te va a cuidar, nadie te va a salvar. Miren, por favor. Pero han ignorado Groenlandia desde el punto de vista de la defensa. Y también han ignorado por completo al pueblo inuit, los nativos de Groenlandia. Como último punto importante, si lo comparamos con la situación de los nativos de Alaska, existe un fondo soberano de riqueza en Alaska, Shannon, que posee más de $80,000 millones en activos, y estos benefician directamente a los nativos de Alaska. Si recibes un diagnóstico de cáncer en Groenlandia ahora mismo, es prácticamente una sentencia de muerte. Dinamarca no ha invertido como debería haberlo hecho a lo largo de los años. ¿De qué están hablando siquiera? Por cierto, Lindsey Graham, un republicano, dijo que si Donald Trump no toma medidas militares en Irán para apoyar a todas las personas que han sido masacrados, estos manifestantes que han sido masacrados, y para derrotar de una vez por todas a Ayatollah, o si Donald Trump no va a apoyar a los kurdos en el norte de Siria, será una traición gigantesca. Esto lo dijo Lindsey Graham. Lindsey Graham escribe: rezo para que Donald Trump y su equipo tomen las decisiones correctas para mantener a los estadounidenses a salvo en este momento peligroso. La historia nos dice que la decisión correcta es estar al lado de quienes están con Estados Unidos. La historia nos dice que el mal no puede ser acomodado, tiene que ser derrotado. Recuerdo lo mal que me sentí en el estómago cuando abandonamos a nuestra gente en Benghazi. Se lo echaré en cara a Hillary Clinton hasta el día de mi muerte. Nuestra gente debe de incluir a aquellos que serían amigos de Estados Unidos frente a la opresión. Los manifestantes en Irán, los valientes kurdos. Estas son decisiones difíciles, pero abandonar al pueblo iraní y a los valientes kurdos sería, en mi opinión, un Benghazi multiplicado por 1.000.000. Confío en que Donald Trump, quien hizo un trabajo maravilloso protegiendo a los Estados Unidos, tomará la decisión correcta. Dios lo bendiga. ¿De qué estás hablando? Donald Trump le echó perfume al ex líder de la Al-Qaeda, ¿no te acuerdas? Mismo hombre que ahora es líder de Siria. A este hombre lo recibió en su oficina oval y lo trató como un rey. Es más, Donald Trump lo olfateaba después de tirar el perfume y le decía: oh, qué guapo, ¿cuántas mujeres tienes? ¿De qué estás hablando, Lindsey Graham? De verdad es una tontería lo que acabas de decir. No el hecho de que Donald Trump puede abandonarlos, eso sí es verdad. Pero de que Donald Trump ha hecho cosas bien, no.
Para nada, Donald Trump se ha encargado de abandonar. Donald Trump se ha encargado de que Estados Unidos sea aborrecido por el mundo. Pero bueno, lo más grande de todo es que ahora está a punto de darse uno de los acuerdos comerciales más grandes de todo el mundo, entre la India y el Reino Unido. Pero lo más fuerte ahora es este acuerdo comercial gigantesco que se va a dar entre la India y la Unión Europea. Y ahí, de la mano de esto, Estados Unidos cada vez se debilita más y más. Creo que sería el eufemismo del siglo decir que este año no ha comenzado realmente bien. Y esto se trata de Donald Trump y de Melania Trump, no únicamente por su humillación, sino por el hecho de que acaban de perder 75 millones de dólares. La verdad me da alegría saber que este hombre que ha defraudado con tanto dinero al país por fin esté perdiendo algo. Y ¿sabes qué? Tampoco me sorprende, porque ¿qué podemos esperar de un hombre que vende a Estados Unidos? Un hombre que sería capaz de destruir a todo el país con tal de llevarse un par de dólares al bolsillo. De hecho, por esta razón, Melania Trump recibió 40 millones de dólares por su desastrosa película. Una película que está ocupando todos los titulares, pero por las peores razones. Pero antes de esto, quiero empezar con estos multimillonarios que están en bancarrota moral. Su capitalismo de compinches y el viaje que acaban de hacer a la Casa Blanca para ver el gran preestreno de la película de Melania, de la cual ella de hecho estaba presumiendo en Fox antes de ser golpeada con la humillante realidad. Y sé que tuviste una proyección privada de la película el sábado, solo amigos muy, muy cercanos, familiares. Una fuente que estaba allí me dijo que los estudiantes universitarios, los adolescentes, estaban fascinados, estaban pegados a la pantalla, lo adoraron. Y me dio curiosidad saber qué le dijo el presidente después de la proyección tras verlo por primera vez. ¿Fue esa la primera vez que lo vio el sábado por la noche? Fue la primera vez que vio una película completa y le encantó. Dijo, es totalmente imperdible, hay que verla sí o sí. ¿Y qué me dices de Barron? Porque sé que tiene mucha presencia en la película. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue su reacción? Él aparece en la película y a él también le pareció buena. Así que un montón de multimillonarios y a la vez un montón de influencers de derecha, influencers MAGA, fueron a la Casa Blanca para ver esta desastrosa película e intentaron aplaudir uno de los proyectos más fallidos de la administración de Donald Trump, que es exactamente la película de Melania, porque realmente yo dudo que una persona esté emocionada por ver esto. De hecho, vamos a ver qué tan poca emoción genera. Pero como les digo, trajeron a un montón de millonarios y a un montón de influencers MAGA, como por ejemplo Tim Cook, y esto es bastante vergonzoso. Y solo quiero que ustedes recuerden algo. Si Tim Cook, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates están dispuestos a degradarse por esta administración de Donald Trump, Tim Cook, que es el CEO de Apple, está dispuesto a ir a la Casa Blanca para ver la película de Melania, creo que no sería tan difícil lograr que los multimillonarios se inclinen a una posición más beneficiosa para el pueblo estadounidense y que no utilicen su tiempo para acariciar el ego del mandatario de la Casa Blanca. Creo que deberíamos de tener eso en mente, que estas personas, por más poderosas que son maleables, que ellos se someterán al poder y que este poder debería de enfrentar los intereses y también la codicia corporativa. Pero de hecho la codicia corporativa es la que nos trajo aquí y que le consiguió a Melania Trump ese cheque que Adam Schiff está denunciando antes de entrar en el gran resultado del estreno de su película. Amazon está dando 40 millones en efectivo a su familia, la familia Trump, para licenciar este documental. Dinero en efectivo directo a los bolsillos de la familia Trump. El agente de Melania ha estado intentando vender patrocinios para la película, comenzando en $10 millones a CEOs prominentes y multimillonarios que estuvieron en la inauguración. A cambio de su patrocinio de este documental de Melania, los compradores recibirían un agradecimiento al final de los créditos y serían invitados a la premiere. Se dice que los intereses de Trump también están proponiendo a Hollywood un programa sobre las aventuras al aire libre de Don Jr., un programa de caza. En serio, ¿y quién no querría verlo? Podría ser un poco como ver a Dick Cheney ir de caza otra vez. 40 millones de dólares por una película de Melania. Es en serio, o sea, ni siquiera entiendo quién quiere ver una película de Melania. ¿Y saben qué? Ni siquiera me voy a dar el trabajo de averiguar de qué se trata esta película. Porque ¿por qué querría ir a ver esto? ¿Por qué alguien querría ir a ver esto? ¿Por qué alguien incluso dentro del mundo MAGA querría ver esto? Es interesante que la gente que está dentro del mundo del entretenimiento te da cuenta del mundo MAGA cuando intenta subirse a este tren de estafas. Estas no son personas que consumen arte o cultura. Claro, tú puedes lograr hacer que les guste tu publicación transfóbica, pero no van a sintonizar un proyecto intelectual. Por esa razón, la película de Melania Trump está fracasando estrepitosamente ahora. Melania es burlada, mientras su película de 75 millones de dólares ya está pasando apuros.
Un documental de gran presupuesto sobre la primera dama Melania Trump está siendo destrozado en línea mientras los cines luchan por vender entradas antes de su estreno cinematográfico. La película, que sigue a la esposa de Donald Trump durante los 20 días previos a la segunda inauguración del presidente el año pasado, se estrena en aproximadamente 1.500 y 2.000 cines en todo el país. Sin embargo, los usuarios de redes sociales se han burlado de la aparente falta de interés de Melania publicando capturas de pantalla de los horarios de cine, con decenas de asientos sin vender. Es más, días atrás no habían vendido una sola entrada para la función de la noche de estreno. Esto era de hecho a las 9:55 p.m. Todo esto en el cine más concurrido del área metropolitana de Jacksonville. Travis Ackers, un ex oficial de inteligencia naval, convertido en activista comunitario, publicó en Twitter, compartiendo una imagen de una pantalla de reserva vacía en el estado adoptivo de Donald Trump, Florida. ¿Cuántos días faltan para que nos enteremos de que el RNC compró entradas de cine para Melania solo para inflar números?, añadió. El autor y documentalista Greg Michael publicó: Donald Trump afirma que las funciones de Melania se están vendiendo rápido. En mi gran multicine cercano, para 4 funciones del día de estreno, el viernes, ahora han vendido 20 entradas. El periodista Michael Rothschild, experto en QAnon y otras conspiraciones, también compartió capturas de pantalla que muestran funciones de Melania completamente vacías en cines de California. 4 cines en el área de Los Ángeles, 5 entradas totales vendidas para las funciones de Melania del viernes por la noche. Escribió Rothschild. AMC, en el condado de Orange, 0 entradas vendidas para la función de Melania. Estos son números de la película ZIZZIX Road, añadió, refiriéndose al fracaso del 2006, que en su momento tuvo el día del estreno con menor recaudación en toda la historia de taquilla de Estados Unidos, tras ganar solo $30. Amigos, 0 entradas vendidas, de verdad. La verdad me parece perfecto que esto hace perder bastante dinero a Amazon, pero también saca a relucir el problema principal aquí. Evidentemente a Jeff Bezos este dinero no le afecta. A Jeff Bezos le da igual la cantidad de dinero que tenga que quemar para hacer feliz a Donald Trump. Bueno, a Donald Trump y a su estafadora esposa. Porque claro, esta cantidad de dinero, o incluso yo podría decir que hasta $1 billón no le importarían a Jeff Bezos, con tal de que esta administración actúe de forma favorable contra sus empresas. Bueno, con sus empresas. Y continúen otorgándole, ya saben, estos contratos gubernamentales multimillonarios. De eso se trata todo. Donald Trump no puede agarrar dinero del gobierno y regalárselo a Jeff Bezos, pero sí le puede decir: tú págame la película que con contratos gubernamentales vas a ganar más. Usa sus propiedades mediáticas como simples extensiones de las campañas de relaciones públicas y de cabildeo que hacen para sus corporaciones mucho más grandes. Larry Ellison ha cerrado efectivamente TikTok. El multimillonario dueño de Oracle, que es un gran donante de Donald Trump, él compró la plataforma de TikTok para cerrar cualquier mención o censurar cualquier mención que esté relacionando a Gaza o en contra de Donald Trump. También para cerrar cualquier tema que esté tocando o esté relacionado con el tema palestino. También para censurar, o mejor dicho, borrar a cualquier tema que haga mención a Alex Bray o a Renee Nicole Good, personas que murieron a manos de agentes del ICE. O también han utilizado su poder para censurar a cualquier persona que hable mal de Donald Trump. Pero, corrijo, no mal, que diga la realidad de Donald Trump. Eso es lo que está pasando ahora, y esto pasa porque a este hombre le da igual perder un par de miles de millones de dólares con tal de cerrar todo esto, con tal de que la gente no siga hablando mal de Donald Trump y con tal de que no se siga expandiendo mediáticamente todo lo que está pasando realmente gracias a Donald Trump. Esto es beneficioso para todos sus otros negocios y para su interés personal, porque este hombre tiene tanto dinero que perder un par de miles de millones de dólares para censurar lo que está pasando realmente en el mundo, para suprimir la verdad que está pasando en Israel o la verdad que sale de Donald Trump, vale la pena para él, porque este hombre tiene una cantidad de dinero inimaginable. Así que sí, con esta compra él únicamente va a ganar más, porque claro, Donald Trump le va a ser tan útil como sea en cualquier objetivo, ya sea violando todas las leyes antimonopolio para que este hombre gane aún más dinero, o que pueda tener fusiones que normalmente el gobierno jamás aprobaría. Así que para Larry Ellison, esta inversión de unos cuantos miles de millones de dólares, él sabe que antes de que Donald Trump termine con su presidencia, va a terminar recuperando eso y mucho más. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la oligarquía en la que estamos viviendo. Y está arruinando la vida de todos. Y ahora están poniendo la película de Melania en 2.000 cines alrededor de Estados Unidos. Ahí es que yo me pregunto,
¿Quién quiere ver esta película de Melania? Es que solo tienes que darte cuenta de que ni siquiera Donald Trump la quiere ver. Estas dos personas, Melania y Donald, ni siquiera viven juntos, y cuando les toca estar juntos públicamente, ni siquiera duermen en el mismo cuarto. La única razón por la que Melania Trump regresa a Mar-a-Lago es para evitar una demanda directa de MyWolf, y probablemente para un par de temas fiscales, porque claro, está recibiendo una cantidad de dinero asombrosa por parte de Amazon. Y créanme que esto no lo está recibiendo por parte de ventas de entradas, se los aseguro. Ella no se llevará una parte de la recaudación bruta, porque la cantidad de dinero que va a ganar va a ser asombrosa, bueno, asquerosa. ¿Cuánto quieren apostar que Donald Trump se quedó dormido cuando proyectaron esta película en la Casa Blanca? Quiero que vean cómo desglosó todo esto Rachel Maddow. Miren por favor. Porque lo que heredamos de los padres fundadores de este país es una democracia que fue explícita y deliberadamente diseñada para ser descentralizada, dividida y receptiva a la gente. Y cuando la gente presiona de manera concertada, lo que estamos viendo es que el país está funcionando como se supone que debe. Las palancas del poder se están moviendo. Hay una respuesta política, una respuesta democrática con D minúscula. Y sí, eso significa que los números de las encuestas del presidente se hunden aún más en lo más profundo, incluyendo la inmigración, que él realmente en un momento quiso que fuera su tema insignia y de la que ahora huye. Pero las otras fuerzas de la gravedad política comienzan a ejercer su influencia sobre él también. Puede que no quiera someterse a la fuerza democrática, pero lo está. Y en el Congreso, y en el gobierno estatal, y en la política partidista, y en los negocios, que para ellos significa tanto dinero como poder, se está produciendo un cambio político. Y eso es gracias a la gente. Empieza con la gente. Comienza con la protesta que hemos visto, con principios pacífica e implacable. Funciona. Esa es la fuente de este cambio. La protesta pacífica, poderosa, implacable y con principios funciona. Usa medios democráticos para salvar la democracia. Eso es lo que ha provocado que todo este cambio político se produzca. Eso es lo que ha obligado a la administración Trump a cambiar de rumbo. Eso es lo que ha forzado a Trump a dar marcha atrás. La protesta con principios pacífica e implacable es el medio democrático para salvar una democracia. Y esa es la única manera de ganar a largo plazo. Así que mientras sacan a Gregory Vivino y a agentes federales de Minneapolis esta noche, sé muy claro sobre por qué esto pasó. Si tú fuiste parte de aquellas protestas, si participaste en la abogacía democrática y pacífica para lograr que ICE saliera de Minneapolis, esta noche estás ganando. Ha sido un día terrible para Melania Trump, ya que su oscuro pasado y el oscuro pasado de Donald Trump continúan saliendo a la superficie. Quiero decir, Melania Trump quiere que su propia versión de su pasado salga a la superficie, porque todos sabemos que ella recibió $40 millones de parte de Amazon para este documental que publicó acerca de su vida. Y además de los $40 millones, Jeff Bezos y Amazon le dieron como unos 35 millones adicionales para poner la película de Melania Trump en unos 1.400 o más cines en todo el país y en el mundo. Y si miras la venta de boletos en estos cines, es como se vendieron 3 boletos aquí, se vendió un boleto por allá, 2 boletos por allá. Parece ser un fracaso absoluto porque nadie quiere la narrativa de Melania sobre cómo afirma ella que fue su vida. Francamente a nadie le interesa la vida de Melania, pero muchas personas tienen ciertas preguntas. Y aparentemente si tú haces las preguntas correctas, Melania Trump te va a amenazar con demandarte. Pero luego evidentemente no cumple con las demandas, aunque continúa amenazándote. Y luego cuando tú sí demandes a Melania Trump por amenazarte y por afectar tu primera enmienda, que es la libertad de expresión, ella va a evitar a como de lugar ser citada. Y luego hará lo que sea para que esta demanda se desestime y se ponga todo en tu contra. Ahora, Melania está muy feliz de publicar imágenes durante el fin de semana sobre las fiestas que han estado pasando en la Casa Blanca. Todo esto a costa del dinero de los contribuyentes. Tengo todos estos íconos, celebridades y líderes empresariales en la Casa Blanca. Todos están viendo la película de Melania. Todo esto mientras el pueblo estadounidense sufre. Diría yo que es un momento aún peor que el de coman pasteles. Vean que Melania nadie quiere verla. Ella estaba en la Casa Blanca durante el fin de semana. Todo esto el mismo mes que Alex Jeffrey Bray fue asesinado
a sangre fría por un miembro de la patrulla fronteriza. Pero ahora Melania está publicando fotos del estreno de la película Melania. Y la gente dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto ahora que el pueblo está sufriendo? Y luego Melania Trump presentó un artículo, un escrito legal relacionado con los archivos de Jeffrey Epstein. Y un caso en el que Michael Wolff, que es el antiguo biógrafo personal de Donald Trump y ex biógrafo temporal de Jeffrey Epstein, compartió mucha información. De hecho, Jeffrey Epstein sí compartió mucha información con Michael Wolff. Michael Wolff, de hecho, hace un tiempo demandó a Melania porque Melania amenazó con demandarlo por difamación. Según Melania, lo iba a demandar si seguía diciendo, entre paréntesis, mentiras sobre su relación con Jeffrey Epstein. Y ahora, esto es lo que sí sabemos. Melania fue fotografiada anteriormente con Jeffrey Epstein, Donald Trump y el príncipe Andrés. Eso es indiscutible, ¿verdad? Hay fotos de ellos juntos. Michael Wolff estaba haciendo preguntas y Melania Trump dijo que estas preguntas eran difamatorias, razón por la cual ella amenazó con demandar a Wolff. Entonces Michael Wolff no amenazó con demandarla, la demandó. ¿Y qué hizo Melania? Comenzó a evitar a toda costa ser citada. Y ahora está tratando de que se desestime el caso, alegando, entre otras razones, el hecho de que Michael Wolff no pudo notificarla. Quiero presentarles esta presentación frenética que Melania hizo. Miren aquí mismo. Es una moción para desestimar presentada por Melania Trump en un tribunal federal en el caso Michael Wolff contra Melania Trump. Vamos a ver esta demanda. Vamos a ver cuáles son las alegaciones aquí mientras que revisamos el documento. Aquí dice lo siguiente. Declaraciones difamatorias del demandante. En julio de 2025, el demandante Michael Wolff comenzó a publicar historias escandalosas y salaces intentando vincular de manera falsa y difamatoria a la señora Trump con las acciones de Jeffrey Epstein. Estas incluyen afirmaciones falsas de que ella estuvo involucrada en el escándalo de Jeffrey Epstein, que estuvo involucrada en el círculo social de Jeffrey Epstein, que conoció a su esposo a través de Jeffrey Epstein y que se encuentra en un matrimonio falso que es parte del escándalo de Jeffrey Epstein. El demandante distribuyó estas y otras afirmaciones falsas, maliciosas y difamatorias similares a través de artículos escritos, apariciones en podcasts, publicaciones en redes sociales y repetición a individuos. Ahora Melania Trump está diciendo que Michael Wolff hizo declaraciones falsas y difamatorias. Cuando Melania Trump amenazó con demandar a Wolff, dijo que le daba un plazo. Ella dijo, si no te disculpas conmigo y pones que todo lo que has publicado sobre mí es falso, te voy a demandar por $1.000 millones. Pero ella nunca demandó a Michael Wolff. Michael Wolff, por el contrario, sí la demandó a ella. Pero esto siempre pasa con Melania. De hecho, si ustedes recuerdan, Melania Trump también amenazó con demandar a Hunter Biden. Todo esto porque Hunter repetía ciertas alegaciones dichas por Mike Wolff. Amenazó con demandarlo por $1.000 millones. En ese tiempo no demandó a Hunter Biden y ahora está huyendo de ser notificada por la demanda de Mike Wolff. Si miran uno de los fundamentos de sus mociones para desestimar aquí mismo, dice, el demandante nunca ha notificado válidamente a la señora Trump. Y basa su escrito legal y dice, primero, el demandante nunca notificó válidamente a la señora Trump con la citación y la demanda, en lugar de intentar notificar a la señora Trump en Palm Beach, Florida, donde ha estado domiciliada desde el 2019. El demandante intentó incorrectamente notificar a un portero en la Torre Trump en el centro de Manhattan y al abogado de la señora Trump, ninguno de los cuales está autorizado para aceptar la notificación en nombre de la señora Trump. La demanda debe de ser desestimada únicamente sobre esta base. Y Melania argumenta que como su abogado personal se negó a aceptar esta notificación de citación, de la misma forma que lo hizo el portero del edificio Trump, torre donde evidentemente ella vive, el caso debe de ser desestimado. Pero ¿cómo se supone que Mike Wolff llega hacia ti si tú pasas escondida y te mueves de un estado a otro? ¿Qué se supone que tiene que hacer? ¿Entrar a la fuerza a Mar-a-Lago para ver si estás ahí dentro? Lo que es notable es que en la moción de desestimación de Melania, uno de los anexos, el anexo C, es una carta del 12 de diciembre del año 2025 del abogado de Melania, Alejandro Brito, el abogado de Michael Wolff, y esto es lo que dice. Esto es lo que escribe el abogado de Melania. Estimado colega, como es probable que sepa, un notificador ha visitado mi oficina en 2 ocasiones distintas buscando entregar la demanda y la citación en la acción caratulada Michael Wolff contra Melania Trump. Como mi oficina ha informado al notificador en ambas ocasiones, no estamos autorizados para aceptar la notificación de la demanda y la citación, y no aceptaremos la notificación. Como resultado, cualquier intento de notificar a la primera dama Melania Trump a través de mi oficina es impropio, inválido y no tiene efecto. Pero aquí está la cuestión. En la carta enviada de Melania Trump a Michael Wolff para demandarlo por $1.000 millones, que esto fue el 15 de octubre de hecho, enviada por su abogado Alejandro Brito, esto es lo que decía la carta, se los leo. Carta del 15 de octubre, Brito a Michael Wolff.
Estimado señor Wolf, esta firma de abogados actúa como asesora de litigios para la primera dama de los Estados Unidos de América, la señora Melania Trump. Por favor, dirija toda su correspondencia futura relacionada con este asunto a mi atención. Esta correspondencia sirve como una demanda bajo la ley de Florida de que debe retractarse inmediatamente y disculparse por declaraciones falsas, difamatorias, despectivas e incendiarias. Y la carta dice que si no se disculpa para cierta fecha, será demandado por $1.000 millones. Pero aquí el abogado de Melania dice: conéctenme, dirijan toda la información hacia mí. Pero luego Michael Wolff hace eso, le envía las cosas a él, incluida la citación de la demanda. Pero el abogado de Melania dice: no se me permite aceptar a mí la citación y la demanda. Quiero decir, para mí esto es basura. Las cosas solo funcionan cuando a ellos les conviene. Melania Trump afirma que no vive en Nueva York cuando mucha gente afirma que la ve casi todos los días. Melania afirma que vive en Palm Beach cuando la gente que está ahí afirma que no la ha visto. Así que este es uno de los fundamentos para la desestimación. Otro fundamento para la desestimación: Melania afirma que se violarían sus derechos al debido proceso si fuera demandada en Nueva York. Ella dice: incluso si la ley de Nueva York permitiera el ejercicio de la jurisdicción sobre la señora Trump, que no lo hace, el demandante no puede demostrar que el mantenimiento de esta demanda no ofendería las notificaciones tradicionales de juego limpio y justicia sustancial. Eso requiere demostrar que la demanda se aprovechó deliberadamente del privilegio de hacer negocios en el foro y podría prever ser llevada ante un tribunal ahí. Así que Melania afirma que no hace negocios en Nueva York, por lo cual ella no podría prever ser demandada ahí, donde su apellido es Trump y la torre se llama Torre Trump, un lugar donde pasa una parte significativa de su tiempo. Por lo tanto, ella alega que no tiene conexiones con Nueva York, de tal manera que se violan los derechos al debido proceso si es que se presenta una demanda en contra de ella en Nueva York. Entonces, el caso debe de ser desestimado por sus derechos al debido proceso. ¿Qué pasa con los derechos al debido proceso de Renee Nicole Good? ¿Qué pasa con los derechos al debido proceso para Alex Bray? ¿Qué pasa con el derecho al debido proceso a estas personas a las que el ICE y la patrulla fronteriza se les ha metido de forma indebida a su casa? Todo esto sin órdenes judiciales. ¿Qué pasa con los derechos al debido proceso a las personas a las que las han sacado de su vehículo a golpes, les rompen la ventana y lo sacan? ¿Estás diciendo que es injusto ser demandada en Nueva York porque aparentemente no tienes todas las conexiones necesarias en Nueva York? ¿De qué demonios estás hablando, Melania? Y luego continúa refiriéndose a sí misma en este escrito de moción de desestimación como una víctima de difamación. Ella dice: ¿cómo podrías llevar ante un tribunal a una víctima de difamación? Pero esto es lo que yo digo. Si crees que eres una víctima de difamación, ¿por qué no has seguido adelante con tu demanda contra Hunter Biden, de quien afirmaste que te difamó? Diste un plazo, amenazaste con $1.000 millones, pero no demandaste a Hunter Biden. ¿Le tienes miedo? Por ejemplo, Michael Wolff. Amenazaste con demandar a Michael Wolff por $1.000 millones por el delito de difamación. ¿Qué hizo Michael Wolff? Te demandó a ti, te demandó por estar en contra, violar sus derechos a la primera enmienda. Y yo no he visto tu contrademanda, porque claro, si realmente fuera cierto que te están difamando y tú podrías demostrarlo, fácilmente podrías demandarlo por los $1.000 millones y saldrías victoriosa, según tú. ¿Acaso tienes miedo a la etapa de exhibición de pruebas? ¿Tienes miedo a que te tomen una declaración jurada, que te piden documentos y que la gente comience a investigar tu pasado? Y que quizá toda la historia que has contado no encaje. Bueno, tal vez encaje, quién sabe. Yo no soy quien para decir qué pasa y qué no pasa. Lo digo por si acaso me quieren demandar a mí también por difamación. Pero quizás, si ella tiene que declarar la verdad, no encaje con la película que le dieron $40 millones para... Pero yo digo que tal vez, si es que ella llega a decir toda la verdad obligada por un juez, esta verdad no va a encajar con lo que publicó en su película. Película para la que se han invertido aproximadamente $75 millones. Pero estamos en un punto en el que las cosas están realmente sombrías para este país. El pueblo estadounidense está torturado psicológicamente, está viviendo el día. Tristemente las personas no pueden pagar hipotecas, tristemente las personas no pueden pagar un alquiler. Las personas apenas pueden vivir al día, apenas pueden comprar los víveres necesarios, apenas pueden comprar los comestibles necesarios. Con mucha suerte las personas tienen un trabajo digno, que es difícil y aún así es mal pagado. Estados Unidos se encuentra en una tasa de desempleo gigantesca. Y aún así lo que estamos viviendo en Estados Unidos es que los estadounidenses están haciendo en las calles por agentes pagados con dinero de sus impuestos. Así que mientras todo esto ocurre, mientras la gente está horrorizada, así que mientras todo esto ocurre, mientras las personas están sufriendo día tras día, Melania Trump cree que es el momento perfecto para publicar su película. Y también cree que es el momento perfecto de enviar a sus representantes a Fox para hablar maravillas de una película pésima. No la he visto, pero sé que es pésima. Exclusiva. El asesor principal de Melania Trump, Mark Bergman, habla sobre Melania en cines el 30 de enero. Miren el video, por favor.
Cuéntanos sobre tu papel en esto. Tú lo produjiste y la dirección de la primera dama en cuanto a lo creativo. ¿Qué quería ella en la película? ¿Qué es lo que buscaba? Claro, esta es una semana muy importante para nosotros. Esta película se estrena este viernes, así que espero que todos los seguidores de Melania Trump adquieran sus entradas. Si todo el mundo está atento, las entradas ya están a la venta y nuestra esperanza es apoyar de verdad a nuestra primera dama. Bueno, Melania llevaba muchísimo tiempo con la idea de hacer una película. Como saben, ella es una persona muy visual y la gente le estuvo pidiendo durante años y años que contara más sobre su historia. Querían aprender de esta persona tan privada y enigmática, más sobre su familia, su negocio y su filantropía. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, está siguiendo los pasos de su queridísimo líder Donald Trump. Y esta vez no me refiero a hacer lo más cruel posible. No, me refiero a que Kristi Noem está siguiendo los pasos de Donald Trump, un hombre que se rindió por completo ante Minnesota. Ya que todos entendemos que Donald Trump despidió a Greg Bovino, el líder de la patrulla fronteriza, Donald Trump tuvo una buena relación con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con el alcalde de Minneapolis, Frey. Esta es una admisión de que Donald Trump entiende que lo que está pasando en Minnesota, en Minneapolis, está afectando directamente su presidencia. Es por esa razón que él llamó a una reunión de emergencia a Kristi Noem y a su amante Corey Lewandowski. Y es la razón por la que Kristi Noem se está rindiendo ante los republicanos en el Senado. Republicanos que ahora se encuentran en una revuelta total porque entienden cómo esto puede afectar a su política. Y una persona que ha estado leyendo de manera muy buena toda esta situación política es Ted Cruz, quien dijo lo siguiente sobre Donald Trump, sobre Steve Miller y sobre Kristi Noem. Y esto nos demuestra ahora cómo Kristi Noem ha tenido que rendirse y ahora enfrentar un poco de rendición de cuentas por parte de los republicanos en el Senado, nada menos. El problema es particularmente para alguien que no está prestando la debida atención. Si a ti te dicen que esta es una madre de 3 hijos y no hay ninguna indicación visible, ¿sabes? Ella no está ondeando una bandera del grupo ISIS o no lleva puesto un chaleco suicida alrededor de su cuerpo. Escalar la retórica no ayuda en absoluto y de hecho lo que hace es que se pierde toda credibilidad. Y por lo tanto yo instaría a la administración a ser más prudente, a reconocer la magnitud de la tragedia y a declarar: no deseamos que ninguna vida se pierda, absolutamente ninguna, Yikes. Y los políticos que están echando más leña al fuego, ellos deben detenerse. Primero, antes de entrar en las implicaciones más altas que está diciendo Ted Cruz aquí, ¿qué credibilidad? ¿A qué credibilidad te refieres? Me pregunto yo, ¿quién tiene credibilidad dentro de esta administración? Caroline Leavitt, Steve Miller, el neonazi, o Donald Trump, el hombre que mintió aproximadamente 40.000 veces dentro de su mandato. Ni siquiera podemos entender a Kristi Noem de tanto botox que tiene. Y cuando podemos entender una frase que dice: ¿qué crees? Es una mentira. ¿Quién tiene credibilidad? Estas personas han sido atrapadas mentira tras mentira. Pero Ted Cruz tiene razón, están intentando elevar esta retórica. Yo la verdad estoy impactado de lo que acabo de decir, porque para mí es raro darle la razón a Ted Cruz. Pero la tiene porque evidentemente Ted Cruz quiere aprovechar este momento político. Yo creo que todos sabemos que este es un hombre muy aprovechador. Y también sabemos que este para nada es un hombre con compasión. Él ve a Donald Trump temblando, balanceándose. Y se está aprovechando de todas formas, de la misma forma que lo están haciendo los republicanos en el Senado con Kristi Noem. Ellos le están pidiendo cuentas a Kristi Noem de una forma que vamos a profundizar. Pero no son solo los republicanos los que están aprovechando este momento. Algunos simplemente se están dando por vencidos. Escuchen a Chris Mandel. Él acaba de renunciar a su candidatura para la gobernación de Minnesota. Hablaste sobre al final del día tengo que mirar a mis hijas a los ojos y decirles que creo que hice lo correcto. Sabes, yo soy padre y mucha gente que nos ve también lo es, pero dime, ¿por qué fue tan importante para tus hijas verte hacer esto, Chris? Cuando miro a mis hijas, Butter, yo, como cualquier otro padre, quiero que tengan una vida mejor que la que yo tuve, pero también quiero que sepan que estoy liderando con el ejemplo. Quiero que sepan que no importa cuál sea el color de su piel, no importa de dónde provengan, necesitamos tratar a todos con una medida de humanidad. Y eso es lo que verdaderamente significa ser estadounidense. Y eso es lo que somos una nación de inmigrantes. Y cuando nos referimos a ciudadanos de los Estados Unidos, donde se están escondiendo en sus propias casas ahora mismo en Minnesota, tienen temor de salir al exterior. Tenemos ciudadanos estadounidenses que debido al color de su piel llevan consigo documentos, su pasaporte e incluso fotografías de porque tienen miedo de ser detenidos por el gobierno federal.
Eso es antitético a todo lo que representa nuestro país, literalmente todo. Y quiero que mis hijas sepan que me puse de pie y dije, no, es mucho más importante para mí haber dicho no a esto que convertirme en el candidato republicano a gobernador, ¿sabes? Y ver mi nombre en las luces con respecto a eso. Hay algunas cosas que son mucho más importantes que solo postularse para un cargo, y necesitaba que ellas lo supieran. Ellos saben qué tan impopulares son en este momento. Ellos entienden que todo esto ha sido culpa de Donald Trump, así que prefieren simplemente rendirse. Los republicanos están renunciando, están sencillamente abandonando esta administración. Están tratando también de suavizar sus declaraciones. No saben qué hacer, y realmente Kristi Noem tampoco. Normalmente ella contaba con el respaldo total de Donald Trump, pero eso no es lo que está pasando en este momento. Y la política de esta administración ha sido ignorar, descuidar, no importarles e imponerse a cualquier autoridad del Congreso. Pero a medida que más republicanos se rebelen, Kristi Noem va a hacer lo que sea para defender su cargo. Y eso significa incluso rendirse ante el Congreso de una forma que la verdad me dejó atónito. Y esto va a crear nada más ni nada menos que más problemas para Kristi Noem. La Barbie de Lies cede ante los principales republicanos en un intento desesperado por salvar su trabajo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, finalmente ha aceptado comparecer ante el Comité Judicial del Senado mientras se intensifica la presión tras la brutal muerte del enfermero de la UCI, Alex Bray, a manos de un agente federal. Bray, de 37 años, fue tiroteado y asesinado en público por un agente federal enmascarado en Minnesota. Todo esto el sábado pasado. Mientras que Renee Nicole Good fue asesinada por un agente del ICE el 7 de enero en la misma zona. El agente del DHS afirmó que disparó a Bray en defensa propia, lo cual es una mentira, y Noem añadió que Bray tenía un arma y docenas de rondas de municiones con el deseo de infligir daño a los oficiales, lo cual también es una mentira. Los republicanos, incluidos el presidente del Senado, Chuck Grassley, han estado tratando de llevar a Kristi Noem ante el Comité Judicial durante meses. Aunque el testimonio de Noem no está directamente relacionado con los incidentes de Minneapolis, parece que la reacción negativa a la brutal de Bray ha acelerado su comparecencia. También es probable que estos eventos ocupen el centro del escenario. La mujer de 54 años ha estado bajo un escrutinio particular tras etiquetar a Bray y a Good como terroristas domésticos después de sus muertes a manos de agentes federales. El Comité Judicial del Senado tiene el poder de investigar a los funcionarios federales y agencias de la ley, incluidos el FBI, el Departamento de Justicia y el DHS. Así que finalmente Kristi Noem tendrá que enfrentarse a un tipo de rendición de cuentas. Esto ocurre mientras 6 o 7 republicanos están pidiendo una investigación más profunda sobre lo que pasó en Minneapolis. No solo con Renee Nicole Good, sino que también con Alex Bray. Todo esto mientras Kristi Noem busca a como de lugar deshacerse de todas las evidencias de estos crímenes. Pero esta es una gran rendición, esto es una gran claudicación para Kristi Noem, porque ella evidentemente ha intentado obstruir al Congreso muchas veces. Quiero que vean cómo Rachel Maddow desglosó todo esto. En la Cámara, el número de miembros del Congreso que se están sumando a un esfuerzo para destituir a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, que asciende a bastante más de... Oh, miren eso, son 140 copatrocinadores. Iba a decir más de 100 ahora, pero ya son 140 copatrocinadores de la resolución para destituir a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional. Y la semana pasada hubo un puñado de demócratas de la Cámara que sí votaron para financiar el Departamento de Seguridad Nacional. Ese puñado de demócratas de la Cámara que votaron para financiar el Departamento de Seguridad Nacional la semana pasada, esta semana han empezado a disculparse por ello. El demócrata Tom Suozzi en Nueva York, cito, no logré ver la votación de financiación de seguridad nacional como un referéndum sobre la conducta ilegal e inmoral de Easy en Minneapolis. Escucho la ira de muchos de mis electores y asumo la responsabilidad por ello. Durante mucho tiempo he sido crítico con el comportamiento ilegal de ICE y debo hacer un mejor trabajo demostrándolo. Algunos demócratas están cambiando su posición anterior para decir ahora que no votarán para financiar a ICE. Y otros demócratas que ya votaron para financiar a ICE diciendo, vaya, eso estuvo mal, lo siento mucho. No lo había comprendido bien. Me esforzaré por hacerlo mejor. A esto es a lo que se le llama cambio político. Y hasta en él el sumidero de cobardía lastimera que han sido los supuestos líderes empresariales de Estados Unidos, incluso allí, están empezando a balbucear con muchísima timidez que quizás, si a nadie le molesta, quizás quieran expresar que están ligeramente incómodos con lo que Trump y la administración de Trump están haciendo.
Los directores ejecutivos de Target, Best Buy, General Mills, Cargill, Land O'Lakes, Hormel, US Bancorp, la Clínica Mayo, 3M y docenas de otros importantes empleadores de Minnesota emitieron el domingo una carta pública en la que pedían, cito, una desescalada inmediata en su estado. Y sí, es verdad que es demasiado poco. Y sí, es verdad que es demasiado tarde, pero es muchísimo más de lo que estaban dispuestos a hacer en el pasado. Así que tómalo, aprovéchalo y construye sobre ello. Incluso vimos a algunos viejos lobos de la política estadounidense despertar de sus pasatiempos y diversiones de retiro para decir algo. El presidente Barack Obama y el presidente Bill Clinton, cada uno emitiendo declaraciones bastante conmovedoras, condenando el ataque de Trump a Minneapolis y elogiando las fuertes y pacíficas protestas de la gente de allí en respuesta. Y sabes, estamos condicionados a aburrirnos y a sentirnos decepcionados por cualquier cosa que se haga en el Congreso. Y honestamente, por el Congreso, por los candidatos, por políticos de renombre, incluso por líderes estatales electos, estamos condicionados a esperar que las acciones de cualquiera en la política que no sea el presidente actual simplemente no sean acciones muy poderosas, no sean muy importantes. Pero estamos condicionados a creer eso de un modo que no es realmente coherente con lo que deberíamos ser como país. Porque lo que heredamos de los padres fundadores de este país es una democracia que fue explícita y deliberadamente diseñada para ser descentralizada, dividida y sensible a la gente. Y cuando la gente presiona de manera concertada, lo que estamos viendo es que el país está funcionando como debe. Las palancas del poder se están moviendo. Existe una respuesta política, una respuesta democrática con D minúscula. Y sí, eso significa que los índices de aprobación del presidente se hunden aún más en lo más profundo, incluyendo en inmigración, que él realmente en un momento dado quiso que fuera su tema insignia y del que ahora está huyendo. Pero las demás fuerzas de la gravedad política también empiezan a ejercer su influencia sobre él. Puede que no desee someterse a la fuerza democrática, pero la realidad es que sí lo está. Y tanto en el Congreso como en el gobierno estatal, en la política de partidos y en los negocios, que para todos ellos significa tanto dinero como poder, están viendo que se está produciendo un cambio político. Y eso es gracias a la gente. Comienza con la gente. Comienza con las protestas que hemos presenciado. Protestas con principios, pacíficas, incansables. Funciona. Esa es la fuente de este cambio. La protesta pacífica, es poderosa, incansable y con principios funciona. Usa medios democráticos para salvar la democracia. Eso es lo que ha provocado que todo este cambio político haya sucedido. Eso es lo que ha forzado a la administración Trump a cambiar de rumbo. Eso es precisamente lo que ha obligado a Trump a dar marcha atrás. La protesta con principios, pacífica e implacable, es el medio democrático para salvar una democracia. Y esa es la única forma de vencer a largo plazo. Así que, mientras sacan a Gregory Bivino y a los agentes federales de Minneapolis esta noche, tengan muy claro el porqué de lo sucedido. Si fueron parte de esas protestas, si fueron parte de la pacífica defensa democrática para sacar a East de Minneapolis esta noche, están ganando. Esto está funcionando. La resistencia de todo el pueblo está surgiendo efecto. Donald Trump lo que está haciendo ahora es simplemente dar patadas de ahogado. Esto quiere decir que todos los esfuerzos valen la pena. Han pasado días desde la última vez que vimos a Donald Trump frente a las cámaras. Aunque esto puede sonar como una bendición, que lo es, esto pasa por razones obvias, y es que Donald Trump está tan débil física y cognitivamente como lo está políticamente. Esta es la razón por la que Donald Trump no quiere ser visto. Y también es una razón por la cual Donald Trump evidentemente no quiere ser confrontado por reporteros. Y cuando lo hizo, de la nada, sin querer aparentemente, terminó traicionando a J.D. Vance y a Steve Miller. Todo esto porque Donald Trump entiende que lo que está sucediendo en Minnesota está afectando y ha sido totalmente tóxico para su presidencia. Por supuesto que a Donald Trump no le interesa que una persona haya muerto hace muy poco tiempo a manos de agentes del ICE y a manos de la Guardia Fronteriza. Bueno, de la patrulla fronteriza. A él le importa cómo esto está afectando directamente a su política. Razón por la cual estuvo completamente dispuesto a abandonar a todos dentro de su administración. Y no solo a ellos, sino que también a los principios del Partido Republicano. Principios que ahora todos sabemos que son un simple chiste. Cuando dijo estas tonterías sobre el tema de las armas. Miren por favor.
Pero habiendo dicho esto, sabes, no puedes adentrarte en la muerte. No puedes adentrarte en la muerte. No puedes hacer eso. Así que es una situación bastante incómoda. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con Donald Trump? ¿Acaso ya no le gustan las armas tanto como le gustaban antes? Donald Trump, incluso cuando le estaban diciendo que el tema de los tiroteos en los colegios era algo por lo que debería de abolir leyes a favor de las armas, él decía que los tiroteos en los colegios era algo que tenía que pasar, era algo normal según Donald Trump. Él decía que estos eran eventos de la NRA y ahora la NRA está condenando a Donald Trump. Porque él dice, bueno, no podemos tener armas. ¿Por qué tendríamos armas? Saben, no deberíamos de poseer armas con tal facilidad. Pero entonces, ahora que lo pensamos, ¿por qué el ICE tiene armas si no están entrenados, no están capacitados? ¿Para qué las necesitan? Ellos simplemente están rastreando personas que son criminales para devolverlos a su país. ¿Cuándo realmente el ICE ha necesitado disparar un arma de fuego? Seamos sinceros. Es por esa razón que vemos constantemente el sistema policial estadounidense averiado. Porque claro, lo que hacen siempre es, ¡oh! Alguien se está escapando, vamos a darle 15 disparos. Todo se ha vuelto más loco a partir de ahí. Todo esto mientras Donald Trump intentaba presumir antes de terminar traicionando a todos. Dejando de lado, diría yo, para ser precisos, Minnesota y en particular Minneapolis, porque no es todo Minnesota, cada ciudad a la que hemos ido ha sido literalmente, el crimen ha bajado un 50, un 60, un 70, un 80%. En Washington ha disminuido, prácticamente no hay delincuencia. Saben, Washington es un excelente ejemplo, pero si echan un vistazo a otras ciudades como Memphis, Tennessee, la criminalidad ha descendido un 78%. ¿Y saben dónde más ha disminuido? Ha disminuido en Minnesota, ha disminuido en Minneapolis y ha disminuido muchísimo debido al hecho de que estamos allí. Así que no hay que olvidar que tenemos que acoger asesinos y narcotraficantes y personas de instituciones mentales que fueron arrojados a nuestro país a través de las fronteras abiertas de Joe Biden, de los demócratas, de Biden, y estamos haciendo un gran trabajo. La otra cosa es que Tom Homan está allí ahora mismo, está con el gobernador y con el alcalde y oigo que todo va muy bien. Bueno, el crimen ha bajado según Donald Trump, pero ¿esto cuenta o no cuenta con las personas que ustedes, ya sabes, les han arrebatado la vida? ¿Qué tal ese crimen? Hablemos del crimen del ICE. Y antes que todo, ¿qué números son esos? ¿Qué números son esos de que el crimen ha bajado en Minnesota? Yo creo que de lo que Donald Trump está queriendo decir es que, según él, el nivel de crimen de estas ciudades ha bajado desde que las invadió él con el ICE y con las patrullas fronterizas. Esto es algo que evidentemente me desconcierta a mí y probablemente te desconcierta a ti también. Es que no puedo con esto. Literalmente los republicanos están diciendo, oigan, ustedes, quédense adentro. Qué hipócritas, porque claro, cuando sí se trataba de quedarse adentro, para asegurarse de que las personas no murieran y para asegurarse de que las personas que aún tienen COVID persistente no tuvieran que sufrir los resultados de una pandemia de una vez en una generación que trastornó su salud. Pero ¿sabes qué pasa? Que Donald Trump no puede ni siquiera contra su propia administración. Escucha lo que tuvo que decir sobre sus muchachos J.D. Vance y Steve Miller. Miren por favor. ¿Dijiste que la muerte de Alex Trebek estaba justificada? Bueno, ya saben perfectamente que estamos llevando a cabo una investigación de gran envergadura. Quiero tener acceso directo a todos los detalles de esta investigación. Voy a estar muy atento y supervisando cada paso de todo el proceso. Deseo que sea una investigación sumamente honorable, transparente y completamente honesta. Tengo que asegurarme personalmente de verlo con mis propios ojos. ¿Quieres ver ese video? Sin duda alguna. Claramente, esta misma pregunta se le hicieron a Caroline Leavitt, tratando de ver si Donald Trump se rompía o cedía ante la propia gente. De hecho, Donald Trump está diciendo que J.D. Vance y Steve Miller se equivocaron al no decirlo. Estamos leyendo entre líneas aquí, pero es muy obvio lo que están diciendo. Porque obviamente se equivocaron, se precipitaron al decir que Alex Bray es un que es un criminal. Así es como ellos ven la decencia. Evidentemente los republicanos están desprovistos de decencia y de empatía. Tanto así que ven a un hombre proteger a una mujer y dicen que este hombre es un criminal. Y Riley Gaines fue otro que dijo, a mí no me disparó el ICE porque no estoy en una protesta. Cierra la boca, Riley Gaines. No es tu trabajo defender a las mujeres. Porque coincidentemente Alex Bray perdió la vida tratando de defender a una mujer. Y así Donald Trump, a ver cómo ha ido todo esto, ha dicho, bueno, creo que necesitamos una investigación. Creo que vamos a investigar. Lo único que van a investigar es cómo va a ser la mejor forma de salirse con la suya en todo esto. Lo único que van a investigar es cómo simplemente decir que ustedes no son culpables de nada. ¿Sabes lo que quiere decir Donald Trump realmente cuando dice que va a investigar? Lo que él quiere decir es, ¿qué tanto podemos retrasarlo? Hicimos un gran trabajo con los archivos de Jeffrey Epstein.
podemos tal vez retrasar esto también. Eso es lo que quiere Donald Trump, quiere escapar de este momento. Donald Trump solo quiere salir de esto, tener un descanso y tratar de invadir otra nación soberana. Porque sí, esto es lo que hace Donald Trump, él ve un país que le agrada y dice, ¿cómo podemos invadirlo? ¿Cómo podemos faltarle completamente el respeto a su soberanía? Eso es lo que va a pasar y se los garantizo. Bueno, estoy viendo toda esta situación, quiero a todo el mundo, quiero a toda nuestra gente, quiero a su familia y es una situación muy triste. Sí, por favor. Este es un giro de 180 grados. Amamos a todo el mundo y todo el mundo es fantástico. Eso es el amor, todo es amor en nuestra parte. Eso es lo que dice Donald Trump, eso es lo que dice esta administración republicana. Y también dicen que los demócratas, por el contrario, están llenos de odio. Que ellos odian el amor. Sí, Donald Trump y su respuesta rápida ha tocado fondo. La administración de Donald Trump, el Partido Republicano, está en un punto en el que dice, amamos todo, amamos el amor. ¿Por qué? Porque están tan mal políticamente, son tan impopulares que ya no saben qué hacer. Te lo he dicho en videos anteriores. Lo que están haciendo ahora no son nada más y nada menos que patadas de ahogado. ¿Y viste la película de Melania Trump? Está vendiendo 0 entradas. ¿Y qué crees? Esta película aparentemente trata sobre amor. Esto es lo más bajo de lo más bajo. Realmente no pueden estar peor. Y es gracioso porque en un momento como este pensarás que Donald Trump realmente quiere invadir otra nación soberana. Él quizás estaría prestándole más atención e importancia a Venezuela, pero cuando le preguntaron sobre Venezuela, él dijo lo siguiente. El presidente de Bolivia, el presidente de Venezuela han afirmado que Tija no está recibiendo órdenes de usted. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he oído eso para nada, ¿no? Tenemos una muy buena relación. ¿Qué me dices de Bolivia? No lo sabe, o sea, esto lo pasó hace 3 semanas y Donald Trump ya se aburrió. No hay nada más propio de Donald Trump que aburrirse de inmediato. Él habla, despotrica, insulta, hace de todo y luego se aburre y deja el tema a medias. Podemos tener una conversación seria de cómo evidentemente esta gente pareciera que detestara gobernar. Odian estos trabajos, los odian tanto que no deberían de hacerlos. Ellos solo quieren meterse todo el dinero de los contribuyentes al bolsillo, pero detestan la parte de trabajar. A ellos no les importa en absoluto el país. Así que en mi opinión, simplemente Donald Trump debería de dejar de ser presidente. Y en este punto yo creo que la mayor parte de Estados Unidos no quiere que Donald Trump continúe siendo presidente. Y ¿sabes qué? Las cosas únicamente han empeorado. Y ahora Donald Trump ni siquiera sabe lo que está pasando con el tema de Venezuela, pero hace apenas 3 semanas Donald Trump estaba diciendo que apoderarse del territorio venezolano iba a salvar a Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que algo que se supone que iba a salvar económicamente a Estados Unidos ahora es algo de lo que ni siquiera estás enterado? Y ahora ni siquiera sabe nada mientras los precios se disparan. Pero Donald Trump tiene una opinión un poco diferente. ¿Qué te parecería si lo hiciéramos el próximo noviembre con Rusia? Me gustaría que bajaran las tasas de interés. Todo lo demás está bajando. Tenemos la energía y el combustible bajando. Tenemos gasolina en muchos estados ahora a 1.99. Los precios de los alimentos están bajando. Heredamos un desastre con precios muy altos. Y les diré, hemos logrado mucho progreso. Así que tenemos los precios de los alimentos bajando. Tenemos la energía bajando. Estamos viendo que la gasolina baja a un ritmo récord y eso es lo que quiero lograr. Nos está yendo muy bien. Genial, entonces, ¿los comestibles han bajado de precio? Evidentemente no. Y él ni siquiera sabe esto. Donald Trump en este punto está completamente desmoronado y las encuestas lo demuestran. Bueno, al menos las encuestas reflejan eso. Sí. No me sorprende mucho que el presidente Trump envíe a Tom Homan, porque ICE, DHS, Kristi Noem han sido un desastre político, porque solo echen un vistazo aquí. Es decir, el índice de aprobación neto de ICE durante el mandato de Trump, si nos remontamos al primer mandato, miren, está bastante parejo en 0 puntos. Nos remontamos a junio de 2025, ¿verdad? Fue cuando todo ese asunto estaba ocurriendo en Los Ángeles. Cayeron, miren esto, 17 puntos negativos, muy abajo, pero luego de Minneapolis es aún más bajo, 27 puntos negativos en el índice de aprobación neta de ICE. Por supuesto, todo esto bajo la gestión de Kristi Noem. Así que no, lo que está pasando en Minneapolis no es popular en absoluto. Lo que ha estado ocurriendo durante este segundo mandato, bajo el ICE, bajo la administración Trump, bajo Kristi Noem, no ha sido para nada popular y solo se ha vuelto cada vez más impopular. ¿Qué hay de DHS en un sentido más amplio y general? Sí, bueno, entonces, ¿saben? Vamos a empezar por lo bajo, empezaremos con ICE y luego lo elevaremos al DHS. Y de nuevo, es exactamente la misma historia, ¿verdad? El DHS está haciendo un trabajo excelente, o bueno, el Departamento de Seguridad Nacional. Durante el primer mandato de Trump, miren dónde estaba a finales de 2017, ¿verdad? Justo por esta época, 59%, eso es bastante bueno. Pero miren dónde está ahora en el segundo mandato de Trump.
A finales del año pasado ya había descendido al 42%. Así que esta es la misma situación que observamos independientemente de la pregunta de la encuesta que analicemos. La popularidad de ICE, del DHS, ha caído completamente bajo el segundo mandato de Trump, la segunda administración Trump. Por lo que veíamos durante el primer mandato de Trump era que ICE, DHS eran bastante populares, ciertamente no impopulares. Pero todas las acciones en Minneapolis, en Los Ángeles, en estas grandes ciudades estadounidenses han sido muy rechazadas por el pueblo estadounidense. Ha sido un desastre político para la segunda administración Trump. Todo esto solo va a empeorar para Donald Trump y va a empeorar aún más si continuamos poniendo la presión que tenemos que poner sobre esta información. Porque sí, esta presión que estamos poniendo está funcionando. Se están doblando, se están rompiendo. Yo creo que he visto más indignación de estas personas de lo que incluso yo esperaba. Donald Trump está teniendo un día terrible, pues ha sido demandado por parte de las familias afectadas de esos crímenes de lesa humanidad que el régimen de Donald Trump está cometiendo frente a las costas de Venezuela. Ya saben, estos crímenes en los que Donald Trump está eliminando personas que están en botes, y todo esto con misiles. Familias de 2 hombres trinitarios que en un ataque de un barco estadounidense en octubre han demandado al gobierno de Estados Unidos, acusándolo de por negligencia y ejecuciones extrajudiciales. La demanda es la primera en su tipo presentada contra el régimen de Donald Trump. Alguien dijo exhibición de pruebas. Y los familiares de las personas que perdieron la vida a manos de Donald Trump repiten que estas personas que murieron no eran traficantes. Ellos simplemente estaban en un bote de pesca y fueron, ejecutados por órdenes extrajudiciales. Y esta familia lo que está exigiendo es respuesta. Otro artista se ha retirado del Centro Kennedy y le ha dicho: Donald Trump, renuncio. Esto es una humillación total para el régimen de Donald Trump, ya que tenemos que recordar que Donald Trump renombró el Kennedy Center, vandalizándolo y destruyéndolo por completo. Un centro que antes era muy popular y era rentable, de hecho. Porque sí, a la gente le encantaba ir al Kennedy Center, pero claro, Donald Trump lo profanó. Aquí hay una declaración de Phil Glass. Phil Glass, tras una cuidadosa consideración, he decidido retirar mi sinfonía número 15, Lincoln, del Centro John F. Kennedy para artes escénicas. La sinfonía número 15 es un retrato de Abraham Lincoln y los valores del Centro Kennedy hoy están en conflicto directo con el mensaje de la sinfonía. Por lo tanto, me siento en la obligación de retirar el estreno de esta sinfonía del Kennedy Center. Todo esto, claro, bajo su liderazgo actual. Ahora existe un éxodo masivo dentro del Kennedy Center. Todo el mundo está renunciando porque nadie quiere ser visto o asociado con Donald Trump, ni con él ni con su despreciable régimen. Esto, por supuesto, incluye a los líderes mundiales. Una de las alianzas y acuerdos comerciales más grandes se acaban de forjar. Todo esto como resultado de los ataques de Donald Trump a la Unión Europea. Y también como resultado de los ataques de Donald Trump a la India. Y esto es un pacto comercial entre la India y la Unión Europea, cual Ursula von der Leyen, en la cual es la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, dijo que es, y cito, la madre de todos los acuerdos comerciales. Pero luego tienes al partido y al régimen de Donald Trump afirmando que el primer ministro de Canadá, el ministro Mark Carney, llamó a Donald Trump y le dijo: Donald, siento mucho lo que dije sobre ti en Davos, en Suiza, en esta cumbre de economía mundial. Lo siento, Donald, si he sido malo contigo. Tú tenías razón en todo lo que dijiste, Donald Trump. Donald hizo que los miembros serviles de su gabinete, como el secretario de Tesoro Scott Bessent, salieran en televisión y mientan, diciendo que recibieron una disculpa por parte del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Lo interesante es que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, literalmente se está burlando en la cara de Donald Trump. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, descartó la idea de que se hubiera retractado de sus declaraciones en Davos durante una llamada con Donald Trump. Cito: para ser muy claro, y se lo dije al presidente en la llamada, sostengo lo que dije en Davos, dijo Mark Carney a la CBC. Antes de una reunión del gabinete, Mark Carney añadió que Canadá fue el primer país en entender el cambio entre la política comercial de Estados Unidos, que él había iniciado y que están respondiendo a eso. Como escribe Ron Filipowski, Donald Trump mintiendo sobre el contenido de una llamada con un líder extranjero, capítulo 1378. Tricia McLaughlin, una de las grandes líderes
de alto rango de Donald Trump, esto es lo que tuvo que decir en uno de los medios estatales del régimen de Donald Trump. Ella dice que se mantiene firme en llamar a Alex Bray, este enfermero que fue tristemente asesinado, un terrorista doméstico. Tricia, el departamento y el secretario están retirando la calificación de terrorista doméstico de la situación de Alex Brady. Dana, en esta situación hemos visto en el terreno en Minneapolis una campaña de violencia altamente coordinada contra nuestras fuerzas del orden. Sus televidentes han visto las imágenes y en este caso vimos a un individuo que estaba armado y que entró en un altercado físico con las fuerzas del orden. Estaba obstruyendo una operación federal, lo cual es un delito federal. El Departamento de Seguridad Nacional trabajamos todos los días para asegurar que damos al pueblo estadounidense información rápida y precisa. Y seguiremos haciéndolo a medida que los hechos surjan, lo dicho, mientras las cosas evolucionan. Que lo llamaste un terrorista doméstico. Bueno, dejaremos que esta investigación que lideran los de Seguridad Nacional apoya el FBI y la CBP hace una separada o investigación interna también, Dana. Bueno, entonces supongo que sigue en pie. Luego, déjame... Entonces, Tricia McCloskey dice que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, no se va a ir a ningún lado. Minneapolis. ¿Cómo está la secretaria preparada para ayudarlo a dar ese giro completo? Sí, absolutamente, Dana. Y creo que el presidente y la secretaria han tenido discusiones muy extensas. No puedo entrar en esos detalles específicos, pero la secretaria Noel continuará supervisando, por supuesto, el Departamento de Seguridad Nacional y ella está muy contenta de que Tom Homan, quien es un gran activo para el presidente, posee una gran profundidad de experiencia y conocimiento y que él supervisará a Minneapolis. La secretaria Noel también ha estado supervisando la FEMA. Ha estado viviendo allí durante 3 días durante esta tormenta, así como la Guardia Costera de la TSA, el Servicio Secreto. Así que su cartera es realmente enorme y continuará con la CBP y el ICE. Hemos arrestado y deportado a más de 700,000 extranjeros ilegales criminales, 2.1 millones de autodeportaciones y ella continuará con ese trabajo. Pero en lo que Donald Trump y su régimen estaban tratando de enfocarse ese día era principalmente en hablar de la película de Melania Trump. Todo esto entendiendo que las ventas de esta película están por los suelos. Mientras nuestra nación está sufriendo, mientras la gente es torturada psicológicamente, viviendo de cheque en cheque en este momento, claro, si es que tienen la suerte de recibir un cheque mensualmente, donde la gente no puede pagar una casa, no puede pagar el alquiler, donde la gente está luchando en el país. El desempleo de larga duración es, por ejemplo, el más alto que ha habido en la historia reciente. Ellos, claro, están usando el tiempo para promocionar la película de Melania Trump, donde Jeff Bezos en Amazon le dio a Melania $40 millones por una película que nadie quiere ver, invirtiendo $30 millones adicionales en promoción. La pusieron en 1.400 cines en todo el país, cines a los que nadie quiere ir. Pero esto es lo que Melania tuvo que decir. Fue maravilloso tener a tantos líderes mundiales conmigo el sábado de todos los diferentes ámbitos y lo estábamos celebrando y la recepción de la película, del filme fue muy cálida. Luego Melania dice que ella fue muy instrumental en el ala este de la Casa Blanca. ¿Quién le dice a Melania que el ala este ya no existe? Miren, por favor. Esta historia nunca se había contado antes, así que la audiencia me verá. Cómo gestiono mi negocio, mi filantropía, mi familia, la preparación para la toma de posesión y también el establecimiento del ala este de la Casa Blanca. ¿Cómo voy a gestionar todo eso en tan solo 20 días, justo antes de la toma de posesión? Es decir, la transición de ser una ciudadana privada a convertirme de nuevo en primera dama. Ahora, algo que hemos escuchado de muchas fuentes es que los demócratas van a pedir impugnación. Sí, van a pedir la impugnación de Kristi Noem. Ya hemos escuchado de por sí a muchos demócratas pedir la impugnación de Kristi Noem, como por ejemplo el congresista Pat Ryan, quien dice, la impugnación existe como último recurso para ser utilizado solo en las ofensas más graves y atroces contra nuestro país. Convertir en arma a una agencia federal con un presupuesto mayor al de la mayoría de los ejércitos para acabar con la vida de los ciudadanos estadounidenses en las calles, deportar a veteranos de Estados Unidos e interrumpir ilegalmente en las casas de personas para luego mentir sobre todo ello repetidamente, ciertamente cumple con ese estándar de peso. El Departamento de Seguridad Nacional fue creado para que Estados Unidos se sienta seguro y protegido en su casa. La secretaria Kristi Noem ha fallado en esta misión. Hoy, millones de estadounidenses viven con miedo debido a las acciones de la agencia. Esto nos hace a todos menos seguros.
La secretaria Noem tuvo muchas oportunidades para rendir cuentas. La administración de Donald Trump tuvo muchas oportunidades para pedirle cuentas. En cada paso redoblaron su encubrimiento de las atroces violaciones de confianza pública cometidas por ella. Está claro que el Congreso debe tomar medidas. En nombre de mis electores, estoy patrocinando artículos de impugnación para Kristi Noem. Y mientras tanto tienes a los principales influencers MAGA del Partido Republicano de Donald Trump, como Scott Presler, publicando lo siguiente. Cuando los demócratas intentan insultarme diciendo que me parezco a Brooke Shields, lo tomo como un cumplido enorme. Creo que ella es absolutamente preciosa. Amigos, ese es el movimiento MAGA hoy en día. Y mientras tanto, nos estamos enterando de que el ICE está arrestando a personas indebidamente. Ya lo sabíamos desde antes, pero el New York Times lo confirmó. El ICE está arrestando a refugiados en Minnesota, personas que están legalmente en el país, y los están volando a Texas, volviéndolos a procesar, y luego liberándolos sin una forma para volver a su casa. Por cierto, ¿han visto estas fotos de aquí? De lo que está pasando en Texas, afuera de este centro de detención. Este centro de detención del D-Day, este campo de concentración. ¿Ven cómo están ahí los prisioneros teniendo esta protesta afuera de esta instalación? Simplemente se ve absurdamente distópico y horroroso. Miren esta imagen de la protesta aquí mismo en el centro de detención D-Day en Texas. Visten a las personas allá afuera como que si fuera el juego del calamar o algo así. Quiero decir, es una vista horrorosa que la gente está sufriendo. Están gritando que los dejen salir. Están desesperados. Para mí es horroroso que esta sea la actual realidad de Estados Unidos. Quiero decir, todos sabemos que el año pasado, en estos centros de detención del ICE, o mejor dicho, campos de concentración, aproximadamente entre 30 y 40 personas perdieron la vida. En enero, aproximadamente cada 2 días, muere una persona en este centro de detención. Todo esto porque no los tienen bien, no los tratan ni siquiera como animales, los tratan peor. Pero bueno, déjame saber qué opinas tú al respecto de esto. Son noticias muy fuertes de ver, pero te agradezco por llegar al final del video. Lo valoro mucho. Y es más, si tú llegaste, por favor, házmelo saber. Ponme en los comentarios, vi todo tu video, para poderte agradecer por ahí también. Aparte, claro, de también agradecerte el hecho de que te suscribas al canal, le des like a este video y si puedes, lo compartas con alguien que tú consideres importante. Sin nada más que decir, te recuerdo que mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.